Bueno, ya para terminar de hablar de la trayectoria de movimiento, vamos a utilizar este archivo de aquí. Como podemos ver ahora mismo estamos en Photoshop. Vamos a de paso explicar cómo importamos los archivos de Photoshop dentro de After Effects, puesto que mantienen información sobre todo de capas, lo cual es bastante útil. Como podemos ver tenemos dos capas, una ya es el coche, que la puedo quitar así, la visibilidad, y después lógicamente lo que sería la pista, ¿vale? Vemos que tengo un juego, se llama Juego Carreras PSD, que es la extensión para Photoshop. Entonces, una vez ya en After Effects, lo que vamos a hacer es importar ese archivo. Entonces hacemos doble clic, por ejemplo, en la zona gris esta de la zona del panel de proyecto, y me voy a acercar a este archivo de aquí, que se llama Juego Carreras PSD. Y voy a decir abrir. Lo primero que me sale es esta pequeña ventana. Entonces dice, ¿cómo quieres importar este archivo? Tenemos varias opciones. Tenemos material de archivo, tenemos composición y tenemos composición conservar tamaños de capa. Vamos primero a importarlo tal cual como material de archivo. Y como podemos ver tenemos lo que se llama opciones de capa, que pueden estar las capas fusionadas. Esto significa que lo que importaríamos sería muy parecido a lo que sería un JPG o una imagen completamente plana, o sea que no hay capa. O incluso podemos ir y seleccionar qué capa queremos importar. Imagínense que es un archivo de Photoshop que tiene muchísimas capas y solo nos interesa una, pues tenemos la posibilidad de solamente elegir esa capa. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar capas fusionadas y al aceptar, como les comentaba antes, lo que tenemos es como si fuese una imagen plana, ¿vale? No es exactamente lo que queremos, o sea que lo voy a arrastrar a la papelera para borrarlo. Ahora voy a hacer otra vez doble clic sobre la zona gris. Esta vez voy a seleccionar Juego de Carreras, PSD, abrir. Y esta vez voy a seleccionar Composición. Y vamos a ver la diferencia que hay entre ellos dos, que es bastante grande. Si yo simplemente elijo Composición, ¿vale? Aparte me aparece, bueno, que queremos utilizar si tenemos 3D y tal en Photoshop, todavía no vamos a utilizar eso. Pero estilo de capa editables son los estilos de capa que tenemos en Photoshop también, ¿vale? O los layer styles, que se diría en inglés. Y o si queremos fusionar esos estilos a la capa en sí, o sea que no podemos editarlo. Yo casi siempre lo tengo en estilo de capa editable, porque una vez dentro de la composición puede haber algo que quiera cambiar y así es todo mucho más flexible. No tengo que estar volviendo a Photoshop, cambiando, etcétera. Entonces si pongo ahora aceptar, veremos lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es lo siguiente. Me ha creado primero una carpeta que se llama Juego Carreras, que es igual que el archivo, capas. Que si yo esto lo abro, vemos que tenemos, como podemos ver, tanto el coche como la pista. Y después tengo una composición que me ha creado automáticamente con el tamaño de lo que sería la fotografía y ya con una duración y una frecuencia de muestreo que ya es la que tenía yo de antes, ¿no? Entonces si yo al hacer doble clic sobre esto, vemos que tenemos las dos capas. Una composición me ha creado con las dos capas. Si quito ahora, por ejemplo, la visibilidad del coche o la visibilidad de la pista, pues vemos que están completamente separadas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora si yo selecciono, por ejemplo, ahora la que sería la capa del coche, vemos que la capa ocupa toda la composición. Entonces, esto realmente no me sirve del todo, puesto que si nos fijamos, el coche es bastante pequeño. En cambio, el tamaño de mi capa es el tamaño de la composición. ¿Vale? Entonces, a mí realmente no me gusta este sistema tanto porque a la hora de animar, etcétera, no tengo tanto control sobre el gráfico en sí. Entonces, volvemos otra vez esta vez lo que voy a hacer es deshacer. Voy a deshacer unas cuantas veces hasta deshacer la importación incluso. De acuerdo. Y ahora vuelvo a importar ese archivo, pero esta vez de la forma correcta. Y yo les recomiendo que siempre utilicen esta forma a la hora de importar archivos de Photoshop, que sería composición, conservar tamaños de capa. En este caso, ahora cuando veamos el tamaño de la capa del coche, cuando seleccione el coche,
esto está mucho mejor. Ya simplemente tengo el gráfico delimitado por la capa. O sea que ahora mismo pues podré animar esto mucho mejor. La idea es la siguiente ahora. Lo que vamos a hacer es animar este pequeño coche alrededor de lo que sería esta pista. Con lo cual nos viene de una forma ideal para empezar a aprender cómo utilizar las trayectorias de movimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que empiece el coche desde aquí. ¿Vale? Vamos a ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces lo primero que voy a hacer es colocarlo en posición. Voy a colocar lo que sería la rotación. Vengo aquí, abro el icono de transformar y me voy a la rotación. Empiezo a rotar aquí hasta colocar el coche más o menos mirando hacia adelante. La verdad es que no estoy muy seguro con la parte de adelante o la parte de atrás, pero bueno, pongamos que está la parte de adelante y lo voy a colocar en el punto exacto donde yo quiero que él empiece la carrera. Hago un fotograma clave aquí, en posición. Y ahora lo que hago es mover simplemente un poco a voleo, ¿vale? El indicador de tiempo y lo voy a mover un poquito a lo que serían, lo voy a moverlo a las curvas. Entonces lo muevo por aquí, otra vez aquí, por aquí. Y simplemente le voy a dar un poco lo que sería el recorrido en sí. Y lo que puedo hacer incluso para terminar, como quiero acabar exactamente en la misma posición, puedo seleccionar en la línea de tiempo el primer fotograma, comando control C para copiar, me voy al último fotograma de la composición y comando V o control V para pegar. Con lo cual estamos ahora mismo exactamente en la misma posición. Bueno, si hacemos un render de esto, veremos cómo el coche en efecto va por lo que sería la trayectoria que nosotros le hemos marcado. Hacemos ahora un render normal y esta sería la velocidad normal. Vamos a ver que hay que corregir un poco lo que sería la trayectoria. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Lógicamente el tema de las velocidades está totalmente loco, pero bueno. Entonces puedo ir a cada punto aquí, moverlo e ir controlando con los Bezier la forma que yo quiero que el coche haga. Entonces, por ejemplo, me puedo acercar esto un poquito más para que coja la curva un poco mejor, etcétera. Entonces, me permite a mí ahora adecuar el dibujo de la trayectoria de movimiento a lo que sería la pista con el coche. Entonces, sigo así y algo así estaría bien. Vale. Lo siguiente, aparte de la velocidad, que no es constante, es que el coche no se comporta como debería comportarse, puesto que porque en esta zona de aquí, pues lo ideal es que estuviese rotando y que parece que estuviese conduciendo realmente en la pista. Podríamos intentarlo hacer a mano, y de hecho un pequeño truco si lo quieren hacer a mano es el siguiente. Hacemos primero un fotograma clave para la rotación al principio. Después, justo antes y justo después de estos fotogramas clave, vamos a crear un fotograma clave y vamos a simplemente animar un poco esto para que simplemente el coche mire un poco hacia su trayectoria de movimiento, un poco antes y un poco después. Y así conseguimos el efecto de cuando llega a esa curva, él en efecto está curvándose también. Y esta manera de hacerlo no es que esté mal, esto está bien, o sea, se puede hacer, pero sería hacerlo a mano. Y hombre, mientras podamos ahorrarnos hacer cosas a mano, pues casi que mejor. ¿Sabes? Porque podemos continuar, etcétera. Habría que refinar entonces este momento de aquí, que estuviese viendo siempre aquí. Entonces, hay que hacer muchos fotogramas clave. Entonces, lo ideal no es esto realmente. Voy a deshacer la animación de la rotación y recordamos que para deshacer la animación de cualquier parámetro, solo tenemos que hacer clic en el cronómetro. Así me cargo todos los fotogramas clave que tenía para la rotación. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, algo mucho más sencillo. Voy a seleccionar la capa del coche, me voy a ir al menú superior, voy a capa, me voy a ir a transformar y después voy a bajar todo hasta orientación automática. Al hacer clic sobre esto, pongo desactivado o orientar en el trazado. Voy a hacer clic en orientar en el trazado y aceptar. Como podemos ver automáticamente lo que ha hecho es cambiarme la rotación. O sea que la rotación esta no es exactamente la que yo estaba buscando, puesto que la habíamos cambiado al principio.
Entonces, una vez que me ha hecho el cálculo este, que todavía no hemos visto el resultado, lo que voy a hacer es, lo primero de todo, cambiar la rotación a mano para poner que el coche está en efecto mirando hacia la trayectoria de movimiento. Ahora, si me alejo y hago un pequeño render, veremos cómo el coche sí rota como debería rotar. Vemos que hay muchos cambios de velocidad. Vemos también como al final hay un pequeño movimiento extraño en la rotación del coche. Ven como que hace así. Y eso es simplemente por nuestro Bézier. Entonces, de la trayectoria de movimiento. Entonces, si yo selecciono esta última capa, esta última fotograma clave, me acerco lo suficiente, vemos que el Bézier no está apuntando en la dirección correcta. Entonces, para que todo fluya un poquito más, lo que voy a hacer es orientarlo ligeramente para que parezca que es parte de la trayectoria de movimiento. También elegiré el primer fotograma clave. Y si tengo algún momento, el controlador está aquí, pero si tengo algún momento un problema para ver dónde está el controlador, siempre puedo apretar la letra G y hacer clic y arrastrar, y así directamente pues tengo ya el Bézier seleccionado. Entonces ahora volvemos a hacer este render. Vale, genial. Ya por último, para terminar, lo único que ahora lógicamente tenemos el problema es en la velocidad. Hay demasiado cambio de velocidad. Lo ideal es que esto se moviese como un Scalextric, o sea, a una velocidad constante. No hayan cambios de aceleración ni desaceleración. Hay un pequeño truco que podemos utilizar y es el siguiente. Yo puedo coger, y es muy importante, seleccionar todos los fotogramas clave, haciendo así clic y haciendo una especie de recuadro de selección, siempre dejando el primer y último fotograma clave sin seleccionar. Entonces le estoy diciendo a After Effects que he seleccionado todos los fotogramas clave que están en medio de la animación sin contar con el principio ni con el final. Para esto ahora voy a hacer clic derecho sobre cualquiera de los fotogramas clave, este mismo, y me voy a desplazarse en el tiempo. Al hacer clic en esto, lo que vamos a obtener es que lo que va a hacer After Effects es calcular dónde debería estar colocado cada fotograma clave para que la velocidad sea constante. Entonces, ahora si hago un pequeño previo de RAM, veremos que el movimiento, aparte del coche rotar como tiene que rotar, el movimiento siempre es constante. Lo mejor de todo es que encima, imagínense que una vez que tenemos la animación, viene el director o viene el jefe o lo que sea, y nos dice que la animación en vez de 10 segundos tiene que durar 5 segundos. Entonces, con este efecto que hemos creado ahora, como podemos ver, estos fotogramas clave están como escondidos. Y el efecto que tenemos es una especie de efecto acordeón. Si yo selecciono el último fotograma clave y lo muevo, vemos como todo el resto de los fotogramas clave buscan su ubicación para que la velocidad siga siendo constante. Entonces, si por ejemplo ahora me voy al segundo número 5, vengo aquí, pongo el indicador de tiempo para asegurarme que estoy bien posicionado. Ahora, para que el área de trabajo se me ajuste a la animación, puedo apretar la letra N para que el final, asegurémonos de que tenemos seleccionado bien esto, aprieto la letra N y ahora tenemos el área de trabajo delimitado solamente a 5 segundos. Hago clic en el render previo de RAM y veremos cómo en efecto la animación sigue siendo la misma, el mismo movimiento, mayor velocidad, pero la aceleración es constante, o sea, no hay aceleración. La velocidad es constante. O sea que lo que hemos hecho ha sido ver lo que podemos orientar una capa automáticamente a la trayectoria de movimiento y también hacer que en esa trayectoria haya una velocidad constante, utilizando desplazarse en el tiempo. Por último, lo que podemos hacer también es para dar esa sensación de aceleración y desaceleración, seleccionamos el primer fotograma clave y lo que podemos hacer es ir a animación, asistente de fotogramas clave y desaceleración, aceleración suave.
Y también, lógicamente, en el último, podemos seleccionarlo, hacer clic derecho, asistente de fotogramas clave, desaceleración y aceleración suave. Como podemos ver, al hacerlo, los fotogramas clave en el medio se han adecuado la ubicación para encontrar ese punto. Entonces ahora lo que obtendremos será una aceleración a la hora de empezar y cómo termina desacelerando.